Buenos días, familia. Bienvenidos a Antioquía, tu hogar. Doy la bienvenida a todas las personas que se conectan en este momento. En la mañana de hoy que el Señor nos da, quiero compartir, hermanos, con ustedes una palabra preciosa y que ha venido a mi vida porque estamos en tiempos en donde las personas necesitan escuchar y nosotros como hijos de Dios y con la tarea encomendada que tenemos de ir y predicar, es el tiempo. Cada momento en donde estés, en donde te encuentres, en tu trabajo, en tu casa, en la calle, en un bus, es tiempo de mostrar a ese Jesús y que ellos puedan verlo, pero también reconocer que nosotros somos salvos por gracia. Estaba en esta semana estudiando eh, acerca de ello para nosotros los que estamos haciendo la obra en Kennedy y ha sido precioso. Dios ha sido bueno, ha revelado cosas maravillosas a mi vida y he aprendido también a poder expresarme más de lo que creí que no podía hacer. Y quiero leer en Efesios 4, y dice lo siguiente, Efesios 2:4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Hermanos, no olvidemos que fue su rica misericordia, su gran amor que sobrepasa todo entendimiento, su gran amor que nos cubre, ese amor que nos haga amar a otros, que nos reargulla para poder ir y contarles a las personas que somos gracia, que somos salvos por gracia. Así que en esta mañana quiero que cerremos nuestros ojos, vamos a elevar una oración. Amado Señor, en esta mañana yo te quiero dar gracias, amado Rey. Gracias, Señor, porque tú nos has permitido comprender y los que están escuchando en este momento somos salvos, Señor, que fue por tu infinita gracia, por tu amor, por morir en esa cruz, Señor, y que queremos ir y contar a los demás, Señor. Queremos ir y decirles que Dios está ahí a la puerta para aquel que se disponga, Señor. Y yo te pido de una manera especial que puedas seguir rearguyendo nuestros corazones, que podamos seguir nosotros estudiando, Señor, sometiéndonos a ti, Señor, en ayuno, en oración, que podamos clamar para que tú, Padre, sea que ponga en nosotros, Señor, ese fuego, ese avivamiento para aquellas personas, Señor, aún en nuestra familia, amado Rey. Yo te pido que nos sigas usando, Señor, que puedas obrar en cada uno de nosotros, amado Rey. Yo te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Hermanos, y ahora los invito a que podamos alabar al Señor, que podamos cantar y dar gracias por ese amor infinito. ¿Dónde estuviéramos, Dios, si tú no nos hubieras salvado, Jesús? Gracias. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Cristo, yo te amo.
y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. No sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. No sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Jesús, porque nos has salvado con tu infinito y eterno amor, Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Al Dios que me ama, al Dios que me ama.
¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador? Como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio declarado justo soy en él. ¿Cómo es posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió? Y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre, al yo creer, Él me otorgó y perdón me dio, pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio declarado justo soy en él. Oh, oh, declarado justo soy en él. Bueno, hermanos, en esta oportunidad vamos a orar por la ofrenda, por los diezmos, por las primicias. Quiero que lo tomen en sus manos y que podamos darlo con gozo. Señor, en esta mañana queremos darte gracias, Padre, y traemos a ti, Señor, lo que tú nos has provisto, Señor, lo que a ti te corresponde, amado Rey. Y lo damos con gozo y lo damos porque eres tú, Señor, lo primero en nuestras vidas. Eres tú lo primero en cada una de las cosas que hacemos nosotros, Señor. Y damos con gozo, damos porque sabemos que es para ti, amado Rey. Yo te pido que bendigas, Señor, a cada uno de mis hermanos que están ofrendando, Señor,
que bendiga su vida, Señor, que bendiga su familia, que bendiga su alacena, Señor, su trabajo, Padre, y los que aún no tienen trabajo, Señor, que seas tú abriendo puertas de bendición a donde tú los quieras llevar, Señor. Y yo te pido que bendigas a cada uno de ellos, Señor, a ese corazón dispuesto, a ese que quiere dar pero no tiene, Señor, que sea económicamente no puede dar, pero que da de lo que tiene, Señor, y que tú conoces ese corazón. Yo te pido de una manera especial que los bendigas en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, dispongámonos para escuchar la palabra del Señor, para que podamos seguir caminando, seguir aprendiendo y poder hablar de otros, de lo maravilloso que es este Dios al que nosotros le cantamos, al que nosotros alabamos y al que nosotros creemos con el corazón. Un abrazo y Dios los bendiga. Quiero recordarles que en estas semanas hemos estado hablando un poquito sobre la paternidad de Dios y hablamos que en el Antiguo Testamento Dios se relacionó con la humanidad de una manera de creador y creación, y posteriormente con Abraham una relación de rey y pueblo. Pero ya en el Nuevo Testamento vemos una relación paternal de Dios hacia la humanidad. Vemos allí que en Jesús podemos ser adoptados como hijos de Dios. Amén. Y hoy voy a hablar un poquito más sobre esa relación paternal, un poquito más sobre la paternidad de Dios. Y por eso el título de la enseñanza en este día es Un Padre que no condena. Un Padre que no condena. Y para ello vamos a abrir en Romanos capítulo 8 y vamos a leer en esta tarde del verso 1 al 17. Yo lo leeré, ustedes me siguen allí la lectura, abran sus Biblias allí y dice así la palabra de Dios. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme a ¿qué dice en su Biblia, hermano? Conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora ¿en dónde? En vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis.
Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Padre, en esta tarde, Señor, te suplico que esta palabra hable a nuestra vida de una manera profunda y real, Señor. Te lo pedimos, te lo suplicamos, Señor. Prepara cada corazón, prepara cada terreno para que tu palabra no vuelva vacía. Gracias te damos, Señor. Amén. Y amén. Bueno, mis hermanos, estamos hablando un poco sobre la paternidad de Dios y sé que todos nosotros quizás sabemos que la Biblia dice que todos los que reciben y creen a Jesús son hijos de Dios. Y quizás todos sabemos un poco sobre esa verdad, que todos somos hijos de Dios. Pero la realidad, mis hermanos, es que una cosa es saber que somos hijos de Dios y otra cosa es que vivamos en la promesa que somos hijos de Dios. Una cosa es saber que tú eres hijo de Dios y otra cosa es que tú creas y sepas de qué se trata ser hijo de Dios. Hoy yo no te voy a hablar de Juan 1:12, porque esto lo sabes, que por la fe podemos ser salvos y por la fe podemos ser hijos de Dios. Amén. De eso no les voy a hablar en esta tarde. Yo les quiero hablar acerca de un padre que no condena. Un padre que no condena. Y hoy voy a hablar un poco sobre la salvación, sobre la condenación. Amén. Y quiero que veamos a través de la palabra de Dios que Dios es un padre que no condena. Amén. El primer punto es un padre que nos ama. Verso del 1 al 3. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están ¿en quién? Vamos allí, vamos a ir paso a paso en la palabra de Dios. Hoy me voy a centrar en un solo texto. Hay predicaciones en las que paseo por toda la Biblia. Esta enseñanza me enfoco en Romanos 8 del 1 al 17. Y allí todos vamos a estar enfocados, no nos vamos a distraer con más cosas y vamos a leer la Escritura y esta nos hablará en este día. Amén. Dice la palabra de Dios, ahora pues ninguna condenación hay. ¿Para quién? Para los que están en Cristo Jesús. Y acá yo voy a hacer una pregunta. ¿Qué es estar en Cristo Jesús? Piénsalo. ¿Qué es estar en Cristo Jesús? A veces interpretamos mal este texto y creemos que estar en Cristo Jesús es estar haciendo las cosas espiritualmente correctas. A veces creemos que estar en Cristo Jesús es orar, es ayunar, es adorar. Y hoy te digo que eso no es estar en Cristo Jesús. Y por eso es que muchos cristianos vamos a la iglesia, pero no hemos experimentado un verdadero relacionamiento con nuestro Padre. Porque aunque somos evangélicos, seguimos creyendo que cuando yo me comporto bien, Dios me bendice, Dios me habla. Pero cuando me comporto mal, Dios no me habla, Dios no me escucha y la maldición de Dios cae sobre mí, sobre mi familia, sobre mis descendientes. Y esto no es así. Hoy quiero enseñarles lo que Pablo a través de la carta de Romanos 8 nos quiere enseñar y es sobre la libertad espiritual.
Todavía tenemos temor, muchos temores. No sabemos si somos salvos, si no lo somos. Días que andamos mal y tenemos temores. Y otros días que estamos bien y creemos que somos dignos de la salvación. Y tanto el que cree que porque ha pecado va para la condenación, está igual de equivocado que el que cree que el día que hizo bien y que oró y que ayunó, va para el cielo. Los dos están equivocados. La Biblia dice que no hay condenación para el que está en Cristo Jesús. Y hice una pregunta, ¿qué es estar en Cristo Jesús? Y estar en Cristo Jesús es nacer de nuevo. No es otra cosa. Estar en Cristo Jesús no es hacer cosas buenas. No es hacer el bien. Eso no es estar en Cristo Jesús. La Biblia no dice si te acercas a Cristo Jesús. La Biblia dice si estás en Cristo Jesús. ¿Y cómo podemos estar en Cristo Jesús? No hay ninguna otra forma sino nacer de nuevo. No hay otra forma. Y la pregunta ahora es, ¿qué es nacer de nuevo? Una doctrina básica que muchas veces no conocemos. Y hoy voy con una enseñanza básica, pero buscará libertad. ¿Qué es nacer de nuevo, hermanos? Nacer de nuevo es que Dios nos engendra nuevamente. Dios otra vez nos da a luz. En Juan capítulo 3, Nicodemo se acerca al maestro y Jesús le dice, debes nacer de nuevo. Y él no entiende. Y los cristianos no entendemos qué es nacer de nuevo. ¿Cómo alguien puede volver a nacer si ya nació? La Biblia lo que nos enseña es, el día que tú crees que Jesús es el Salvador de tu vida y que no puedes ser salvo sino solo por la obra de la cruz, ese día que tú crees que Jesús es el Salvador, ese mismo día el Espíritu Santo viene y te regenera. Eso es regeneración. ¿Y qué es la regeneración? Que Dios te da un cambio radical en tu vida. Tú tienes un cambio radical. No es un cambio que tú haces, es un cambio que el Espíritu Santo hace en ti. Y eso es nacer de nuevo. Eso es nacer de nuevo. Nacer de nuevo es que el Espíritu Santo entra a tu alma de tal manera que tú empiezas a ver el pecado desde otra perspectiva. Tú empiezas a ver que el pecado está mal y no quieres hacerlo. Pero es una cuestión no de tus obras, sino de lo que el Espíritu Santo hace en ti. Y eso es lo que Pablo nos va a hablar de estar en Cristo Jesús. Estar en Cristo Jesús no es hacer buenas obras. Estar en Cristo Jesús es reconocer la obra salvadora de Cristo en la cruz del Calvario. Cuando tú lo crees, el Espíritu Santo te transforma. Y nuevo nacimiento es que tú naces nuevamente de Dios y viene un nacimiento espiritual. Tú antes estabas muerto espiritualmente. Tú antes no conocías de Dios, tú no sentías a Dios, tú no sabías quién era Dios en tu propia existencia. Pero el día que tú creíste en Jesús, naciste de nuevo. Una nueva naturaleza en tu alma, en tu espíritu, nació. Una nueva naturaleza, la naturaleza espiritual. Cuando tú naces de nuevo, empiezas a querer buscar las cosas de Dios. Cuando uno nace de nuevo, empieza uno a querer más, conocer más a Dios, conocer más y más a Dios. Y Pablo está diciendo que no se condenan no los que hacen buenas cosas. Dice que no se condenan los que están en Cristo Jesús. Te pregunto, ¿tú estás o no estás en Jesús en esta tarde? Esa es la pregunta para este primer punto. ¿Cómo sé si estoy? Porque tú creíste en Jesús. El día que tú creíste, Dios transformó tu vida. Dios la transforma. Dios la transforma. De eso se trata, estar en Cristo Jesús. No es hacer cosas bien, es nacer de nuevo. Y nacer de nuevo es un cambio radical que el Espíritu hace en nosotros. Ahora,
Dice el versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y en el verso 3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado. ¿En qué dice en su Biblia, hermanos? En la carne. ¿Qué es lo que está diciendo allí? Lo que la Biblia está diciendo, hermanos, es que tú no eras capaz de cumplir la ley. Yo no soy capaz de cumplir la totalidad de la ley. La Biblia nos dice, acá en Romanos 3, lo que nos está diciendo Pablo es que nadie podía cumplir toda la ley de Dios. Y por eso es que Jesús viene en semejanza de hombre, dice allí, que el Padre envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Hermanos, esto es tremendo, esto es tremendo. No éramos capaces de cumplir la ley y por eso es que Dios manda a su Hijo. El primer punto es un Padre que nos ama. ¿Tú crees que Dios te ama? Te voy a decir, Dios te ama. Te ama tanto que dio a su Hijo. Y eso lo sabemos. Pero yo te voy a hacer una pregunta en esta tarde. Hoy son muchas las preguntas que voy a hacer porque quiero que las vayas respondiendo. No importa si sabes o no sabes, pero trata de responder en tu mente las preguntas que yo te voy haciendo. ¿Ok? La pregunta es, ¿qué hizo el Padre por ti? ¿Qué hizo Dios Padre por ti? Piénsalo. La respuesta es que Él dio a su Hijo. Eso es lo que hizo el Padre. ¿El Padre te ama? ¡Wow! Dios Padre te ama mucho. Te ama tanto que dio a su Hijo. Ahora, conocemos una historia muy hermosa que está en Génesis y la conocemos. La historia de Abraham. Abraham, Dios le concede la promesa y tiene un hijo. Era el hijo de sus ojos. Era el amor de su vida. Abraham, en su ancianidad, tiene un hijo. Y Dios le dice, entrega a tu hijo. ¿Cierto? Y sabemos que Abraham tuvo que subir al monte Moria para sacrificar a su hijo. Y sabemos que Abraham puso a su hijo sobre la leña y lo fue a sacrificar en obediencia a Dios. Pero cuando lo fue a sacrificar, cuando fue a matar a su propio hijo, Dios dijo, detente, porque aquí hay provisión. Y de allí viene la frase bíblica, Jehová proveerá. ¿Cuántos saben que Jehová provee? Pero les voy a decir una frase que escuché en estos días, bueno, la escuché hace tiempos, de un hombre que se llama Paul Washer. Y lo que él dijo fue, cuando Dios dijo, Jehová proveerá, cuando la Biblia dice Jehová proveerá, no te está hablando de que te va a dar carro. No te está hablando de que te va a dar casa. Dios cuando te dice Jehová proveerá, no te está diciendo que Dios va a abrir una puerta de trabajo. Eso no es Jehová proveerá. Jehová proveerá es que Dios va a proveer un cordero que perdone y que limpie tus pecados. De eso se trata Jehová proveerá. Así que los evangélicos tenemos que empezar a estudiar nuevamente la Escritura para que ésta nos transforme. Porque por eso muchas veces vamos angustiados en la vida. Decimos, Dios, pero tú prometiste que me ibas a proveer y no se me abre la puerta de trabajo o no se me abre la puerta de estudio. Y Dios dice, en ningún momento yo te dije que Jehová proveerá era un estudio. Te estoy hablando de que un cordero sería provisto. Y por eso Abraham baja de la montaña con su hijo. ¡Qué hermoso! ¿Cuánto nos encanta el final de esa historia? Abraham baja con su hijo, porque en la montaña había un cordero. Dice que había un cordero enredado en un zarzal, en unas ramas. Y ese fue el sacrificio en el caso de Abraham. Pero años más adelante vuelve la misma imagen. Y ahora tenemos a Dios Padre. Y está con su Hijo.
en el monte, ya no Moria, ahora es el Calvario. Y entonces Dios está dispuesto a cumplir la ley y va a matar a su hijo, como Abraham lo hizo con Isaac. Pero en esta oportunidad no hay cordero. Quizás Dios quería que apareciera un cordero, porque Dios tiene un corazón de padre. ¿Y cuántos padres quieren ver sufrir a sus hijos? ¿Algún padre quiere ver sufrir a su hijo? Ningún padre que ama verdaderamente a su hijo lo quiere ver sufrir. Pero Dios Padre, su naturaleza de padre, no quería que su hijo sufriera. Y por eso viene una oración en el Getsemaní. Y Jesús va a decir: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y Dios Padre quería que su hijo pudiera omitir esa copa amarga y dolorosa. Pero Dios Padre sí sacrificó a su hijo. Nosotros no somos los que realmente sacrificamos a Jesús. Nosotros fuimos los secundarios. Nosotros fuimos, como podríamos decir, copartícipes de ese asesinato. Pero el autor intelectual fue Dios Padre. Y lo hizo por amor. Dios te ama. Dios es un Padre que te ama. Te ama tanto que entregó su Hijo. Sabemos, porque ya lo enseñé en la anterior predicación, que a través de la fe en Jesús podemos ser adoptados, hijos de Dios. Pero miremos el amor del Padre. ¿Qué hizo el Padre por ti? Dio su Hijo. Pero ahora te hago otra pregunta. ¿Y qué hizo Jesús por ti? Lo que normalmente respondemos los cristianos es que Jesús murió por mis pecados. ¿Cierto que sí? Pero aprendía otra cosa. Jesús hizo dos cosas por ti. No solo murió. La Biblia me enseña que lo que primero Jesús hizo fue cumplir la ley que tú no podías cumplir. ¿Te acuerdas que ahorita te dije que ninguno podía cumplir la ley de Dios? Los 10 mandamientos. Y si no te sabes los 10 mandamientos, si yo les preguntara cuáles son los 10 mandamientos, ¿quién me los respondería? Si alguno me lo respondiera todos los 10 mandamientos, te haría la siguiente pregunta. Dime las 613 ordenanzas que están en la Torá. ¿Sí? Todas había que cumplirlas. Jesús, ¿qué hizo por ti? Antes de morir, lo que Él hizo fue cumplir la ley, toda por ti. Por eso es que Jesús es Dios hombre, porque Él fue el hombre perfecto, que cumplió la ley perfectamente, para ahí sí poder morir. Él no podría haber muerto si primero no hubiera obedecido todo plenamente al pie de la letra. Ni una tilde, ni una coma se hubiera violado. Porque por eso Jesús dijo: no vine a abrogar la ley, sino a cumplirla. Entonces, ¿qué hizo Jesús por ti? Primero cumplió la ley y luego murió por ti. Ahora, ese es el Padre que nos ama. Pero lo segundo es un Padre que nos guía. Un Padre que nos guía. Veamos lo que dice el verso 4. Dice la palabra de Dios: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Cuántos quieren vida y paz? Verso 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, ¿qué dice en su Biblia, hermanos? No pueden agradar a Dios. Entonces, mira, hermanos, primero vemos que Dios es un Padre que te ama. Y recordemos que no todos son hijos de Dios, ¿cierto? Son hijos los que creen en Jesús. Los demás son creación. Ahora, de los que creemos en Jesús,
Esta predicación es para los que creemos en Jesús. No es para los que no se han salvado. Esto que estoy hablando hoy es para los que creen en Jesús. Y yo quiero llevarte a que entiendas o que veas a un Padre que te ama, pero también un Padre que te guía. El Espíritu Santo nos está diciendo acá que nos ayuda a obedecer. El Padre nos ayuda a obedecer mediante el Espíritu Santo. Mediante el Espíritu Santo. Eso lo dice ahí en el verso 4. Lo dice, sino conforme al Espíritu. Andamos no en la carne, sino en el Espíritu. Conforme al Espíritu. Y está en mayúscula, porque aquí está hablando no de tu espíritu, ni de una vida espiritual. Está hablando de la obra del Espíritu Santo en ti. Dios Papá es tan hermoso que no solamente te supervisa, sino que también te otorga, te regala y te comparte el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo sea el que te guíe. Yo te pregunto en esta tarde, en tus oraciones, ¿te acuerdas del Espíritu Santo? Hay que aprender qué orar y a quién orar. Lo hemos enseñado varias veces, ¿cierto? Cuando hablo de provisión, de amor, me dirijo al Padre. Cuando voy a pedir redención, perdón de pecados, ¿sí? Hablo con el Hijo, ¿sí? Pero cuando quiero pedirle a Dios ayuda, cambio de mi vida, hay cosas en mi carne que me están abundando, me inclino más por las cosas de la carne que por las del Espíritu. Tengo que orar es al Espíritu Santo y decirle, Espíritu de Dios, lléname, ayúdame. Es el Espíritu Santo el que hace esta obra, la obra santificadora, la obra de la santificación, el direccionarte para que seas santo, más santo cada día y más santo. Eso lo hace el Espíritu Santo. Por eso es que el Padre que nos guía nos ayuda a obedecer por medio de, ¿qué dije? Del Espíritu Santo. Ahora, en el verso 5 entendemos que su nueva naturaleza es un cambio radical. Allí lo dice en el verso 5. Los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Hace unos días hablaba con una joven y esta joven me decía, en mi trabajo le compartí a una compañera de trabajo que hay tormentos que son producidos por el diablo. Y entonces cuando ella me decía eso, yo le decía a esta joven, le decía, y esta otra joven a la que tú le dijiste que las cosas malas son del diablo, ¿es cristiana? No. Digo, ok, entonces esa chica te debió haber visto a ti como una loca. ¿Sí? Cuando ustedes van y le dicen a otro, no, es que eso es una cosa del diablo, o es que eso lo hace Dios, o es que eso lo hace el Hijo, la gente que no ha nacido de nuevo no lo entiende. No lo va a entender. Por eso es que antes de predicar hay que orar. Antes de evangelizar hay que orar. Porque es que el Espíritu Santo es el que puede producir un cambio radical en las personas. Por eso dice en el verso 5, los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Amén. Ahora, en el verso 6 vemos otra lección. En el verso 6 dice que el ocuparse de la carne es ¿qué? Es muerte. Así que, hermanos, el hablar de que si yo ando en la carne o ando en el Espíritu es una cuestión de vida o muerte. Es una cuestión de vida o de muerte. ¿Qué más dice aquí la palabra del Señor? Verso 7. Dice, porque los designios de la carne son enemigos de Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Son dos naturalezas distintas, se oponen entre sí. La carne y el espíritu se oponen entre sí, son enemigas una de la otra y no se pueden sujetar. Por eso tenemos problemas, hermanos. Aún cristianos nos cuesta orar. A veces nos cuesta dejar de pecar. Hay cristianos que siendo salvos les cuesta dejar ciertas áreas de pecado. Pero yo no sé qué es peor. Si la persona que peca o el cristiano que juzga al que peca.
Y aquí podemos entrar todos. ¿Cuántos juzgamos al que peca? ¿No sabes que no hay juez sino solo Cristo? Y tú que juzgas te vuelves inexcusable. Tú que juzgas te juzgas a ti mismo, dice Romanos 2. Así que cuidado cuando juzgas al otro. Cuidado, porque no tienes excusa. Tú que juzgas, lo dijo Pablo. Y entonces, hermanos, aquí, cuando yo hablo del andar en el Espíritu, tengo que confrontarme con una realidad. Y es que yo no puedo saber plenamente si tú estás andando en el Espíritu o estás andando en la carne. Yo puedo evidenciar por los frutos si estás más carnal o más espiritual. Pero yo no sé ni jamás sabré si tú eres salvo o no lo eres. Por más perita en dulce que te veas, no sabré si eres salvo. Pero por el otro lado, por más pecador que yo vea a alguien, aún en la iglesia, no sé si esa persona está perdida. Cuidado, cuidado. Porque aquí la Biblia nos enseña que la carne y el espíritu es una cuestión de vida o muerte. Pero también nos habla en el verso 8 que los que viven según la carne no pueden agradar ¿a quién? A Dios. Así que el espíritu y la carne no es solo cuestión de vida o muerte, sino que también es cuestión de rebeldía u obediencia. Yo trabajo con jóvenes, estoy trabajando con un grupo de adolescentes. Y hablaba con mi esposa el otro día, decía, creo que con ya son 7 generaciones de jóvenes con las que trabajo, desde que yo soy joven, desde que yo pasé la adolescencia. Son como 7 generaciones de jóvenes. Y algo he aprendido trabajando con ellos. Y una de las cosas que he aprendido, hermanos, y se los comparto, y los que me miran también, por favor, aprendan eso, porque lo he enseñado varias veces, pero algunos padres no lo aprenden. Y es que el adolescente empieza a entrar en una etapa de rebelión. Y no es la rebeldía como la vende el mundo. Es que todos los jóvenes son rebeldes, son revolucionarios. No. Es una rebelión directa contra Dios. Porque la naturaleza pecaminosa del joven se confronta con las verdades de Dios. Y ahí es donde el padre y la madre no pueden bajar la guardia. Es donde menos permisividad puede haber. Es en la etapa donde el papá y la mamá se equivocan abriendo una puerta de licencia, de permiso. No, es que el niño es rebelde y eso es natural. Hay que entenderlo, hay que comprenderlo, hay que abrazarlo, hay que darle más libertad. Hermanos, eso no es lo que la Biblia me dice a mí. La Biblia lo que me enseña a mí es que cuando la persona, no importa la edad, 12 años, 11 años, aún a los 10 años ya los niños son conscientes de lo que está bien y de lo que está mal. O 40 años, 50 años, cuando son conscientes de lo que está bien o de lo que está mal, nuestro deber cristiano es enseñarles lo que está bien y lo que está mal, según la palabra de Dios. Lo que está bien para Dios, no para el amigo, no para el barrio, no para el compañero. Lo que está mal delante de Dios. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. La Biblia dice, sujétate a tus padres. Entonces, yo no puedo entrar en el rol de dejar de ser papá para convertirme en amigo. Yo como papá puedo ser amigo, pero yo no negocio mi relación de padre o de madre por la de amigo. Porque cuando tú negocias eso, pierdes la posición que Dios te dio.
no te la dio nadie, te la dio fue Dios. Y aquí la Biblia nos está enseñando que el ser humano también es una cuestión de rebeldía o de obediencia. Y el adolescente, cuando empieza a entrar en rebeldía, tú no puedes negociar los principios. Tú puedes negociar algunas actitudes, algunos horarios. De pronto puedes extenderle un poco más de tiempo, por ejemplo. Si antes llegaba a las 2 de la tarde, puedes dejarlo llegar a las 5 de la tarde, por ejemplo. ¿Sí? Pero no negociar los principios. Los principios síguelos trabajando. Dios es justo, Dios es amor, Dios salva al que cree en Jesús. Todos esos son principios. Principios, hermanos. La familia se está destruyendo. ¿Por qué? Porque los principios no los estamos enseñando. Los principios los estamos dejando a un lado. Y hoy estoy hablando de un padre que no condena. Dios es el Padre que no condena, pero aunque Dios no condena, Él no negocia los principios. Él dice acá en el verso 8 que los que viven según la carne, que es viviendo, ¿qué es vivir en la carne? Gálatas 5, es vivir en contienda, somos peleones, somos celosos, somos iracundos, no tenemos temor de Dios. Ahí está la lista completa. Somos adúlteros, somos fornicarios. Toda esa lista de la carne dice que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces miren que Dios Padre, aunque nos ama, también nos guía. Y en su dirección, Él no dice, yo te voy a permitir que peques. Lo que Él dice es, si tú pecas es tu elección, pero te dejo claro el principio. ¿Y cuál es el principio? Que los que andan en la carne no pueden agradar a Dios. Tercero, un padre que forma. Verso 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Mire, este versículo es tremendo. ¿Qué dice allí? Ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Sí, mire esa palabra ahí. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Sabes qué es lo que está diciendo acá el texto? Que el Espíritu Santo es una evidencia de tu salvación. Yo no puedo decirte a ti si eres salvo o no. Pero como pastor tengo la responsabilidad de mostrarte que tú sí puedes saber si eres salvo o no. Yo te pregunto, ¿tú eres salvo? Pregúntatelo en esta tarde. ¿Tú eres salvo? Si mueres, ¿para dónde vas? ¿Te vas para el cielo o te vas para el infierno? Pregúntatelo en esta tarde. La Biblia dice que si el Espíritu de Dios mora en tu vida, eres salvo. Esa es una evidencia. Pastor, ¿cómo sé si el Espíritu Santo vive en mí? Sencillo. El Espíritu Santo te impulsa a hacer las cosas que a Dios le agradan. Esa es la tarea del Espíritu Santo. Él te impulsa. No te estoy diciendo que no falles. No te estoy diciendo que dejas de pecar. Pero lo que te estoy diciendo es que el Espíritu Santo desde tu interior te impulsa es a agradar a Dios, a hacer las cosas que le agradan a Dios. Mira, si tú a la fecha, no me importa cuántos años llevas viniendo a este lugar, pero si tú sigues viviendo como vivías antes de venir, si tú desobedeces igual que hace 5 años, hermano, evalúa si eres salvo. ¿Salvo o no salvo, hermano? Su comportamiento ¿es igual que antes o está cambiando? Le pregunto, ¿usted ve las cosas malas igual que las veía antes? O sea, ¿usted miente igual que mentía hace 5 años? Yo le pregunto, ¿usted ve que que emborracharse es igual que como lo hacía antes? Yo le pregunto, ¿mentir cuando usted mentía hace 5 años, usted miente igual hoy en día? Si su comportamiento y su vida no ha cambiado en nada, no hay salvación para usted. No hay salvación.
Si usted sigue viviendo y ve las cosas iguales, el Espíritu Santo no está en su vida. Y si el Espíritu Santo no está en su vida, la condenación para su alma es inminente. Será condenado cuando muera. Y en el cielo, cuando Dios abra los libros y cuando usted esté delante de Dios, usted va a ir al infierno. Y esto mismo es para cada uno de nosotros. Es para cada uno de nosotros. Porque si somos salvos es porque el Espíritu Santo está haciendo una obra que transforma nuestra vida día a día. El Espíritu Santo forma en nosotros un corazón de obediencia al Padre. Esto es lindo. Mire lo que dice el verso 10. Allí, vamos al 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, aquí está hablando del Espíritu de Dios, está hablando del Espíritu Santo. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, le pregunto, ¿quién levantó de los muertos a Jesús? Dios Padre a través del Espíritu Santo. Entonces dice, si el Espíritu mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Cuántos necesitan como una empujadita de este cuerpo con el que vinieron hoy? ¿Cuántos se les cansa este cuerpecito? ¿Cuántos se nos cansa, no? ¿Cuántos se nos cansa el orar? A veces. ¿Sí? Ay, no, yo oro. Bueno, después de 2 horas. Yo no he pasado 2 horas, voy a ser sincero con ustedes. Me falta espíritu, hermano. Me falta más relación con el Espíritu Santo. Hay predicadores que 4 horas diarias lo hacían antes de pararse a predicar. Entonces, hermanos, no nos conformemos en cómo estamos. Pero lo lindo es que el Espíritu Santo forme en nosotros un corazón de obediencia. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, y quiero que esto quede muy claro, el Espíritu Santo, cuando tú recibes a Jesús en tu corazón y reconoces que Él es Salvador, tú vas a seguir pecando, pero tú odiarás el pecado. Tú no querrás pecar. Que tus tendencias pecaminosas te van a hacer fallar. No quieres enojarte, pero explotas en la casa. No quieres ser grosero y en algún momento sale una palabra grosera en tu vida. La diferencia del que nació, del que es salvo y del que no es salvo, es que al que se le sale la palabrota, automáticamente siente algo en el interior. Eso se llama Espíritu Santo. Algo en el interior que lo hace sentir culpable, que lo hace sentir mal y que le hace decir, Señor, ¿qué hice? Perdóname. Pero si tú no sientes nada, el Espíritu de Dios no está en ti. Y hoy es una oportunidad para que te arrepientas y le pidas a Jesús que te perdone de sus pecados para que el Espíritu Santo entre a tu vida y seas salvo. Pero si tú eres de los que sí sientes esa culpabilidad cuando te equivocas, eres de los míos. Somos de los hijos de Dios. Porque los hijos de Dios no es que no fallemos, pero sí hay una culpa, hay una voz de conciencia, y no solo la conciencia, porque todos tienen conciencia, sino que ahora el Espíritu Santo también desde adentro trabaja en nosotros cada día, cada día. Así que cuando hablamos de un corazón de obediencia al Padre, hablamos de que el amor implica obediencia. Hablamos de que la disciplina hace parte del amor paternal de Dios. Y hablamos de que obedecer al Padre perfecto siempre traerá vida. ¿Cuántos quieren vida? Obedece a Dios. ¿Sabes por qué a algunos les falta vida? Y les voy a hablar de vida espiritual y de vida física. ¿Sabes por qué? Porque dejamos de andar en el Espíritu. Les voy a colocar un ejemplo. ¿Preocuparse es pecado o no es pecado? Sí es pecado. Sí es pecado. ¿Sabías eso? De pronto no lo sabías, hoy lo vas a descubrir. El preocuparse es pecado.
Porque la Biblia dice, o mejor, la preocupación es la oposición a la fe. ¿Jesús se preocupaba? No. Él sabía que todo estaba en el Espíritu, porque Él andaba en el Espíritu todo el tiempo. Así que mira, cuando tú te preocupas o te afanas, no te afanes. ¿Sí? Dejen de afanarse, por favor, porque eso también es pecado. No os afanéis. No os afanéis. Dijo Jesús. ¿Quién lo dijo? ¿Yo? ¿Quién lo dijo? Jesús. Jesús vio que los discípulos corrían, subían, bajaban allí. El otro estaba pescando, subía allí. Señor, pero mira, ahora hay 5,000, ahora hay 7,000. ¿Y qué les dice Jesús? No se afanen. Entonces, como yo no le hago caso a Dios, entonces yo me afano. Y después de que me afano, entonces, ¿qué pasa? Mi salud para el hospital. ¿No? Para el hospital por una gastritis, por una úlcera, por un ataque cardíaco o un ataque respiratorio. Y después, Señor, ¿por qué me pasó esto? Y yo estoy seguro que casi que del cielo, por no decir que hay al lado de la camilla, casi que Dios con una sonrisa dice, ¡ay, hijo! ¡Ay, hijo! Es que te dije que no te afanaras. Y te me afanaste. Así que te me viniste más rápido de la clínica de lo que yo quería que llegaras. Amén. Muchas cosas estamos aprendiendo hoy, pero el tiempo no me da para seguir. Obviamente sí voy a terminar, unos minutos más. No se me duerman, hermanos, que ya casi termino. Dice que obedecer al Padre perfecto siempre traerá vida. Vida, hermanos, ¿queremos vida? Ay, hermanos. Obedezcamos a Dios en todo lo que podamos. No se afanen por el dinero, no codicien las cosas. Bueno, o sea, la ley, la Biblia está extensa. Léanse los 4 evangelios, hermanos, y si no es suficiente, léanse la carta de los Romanos, y ahí hay mucho que aprender todavía. Ahora, cuarto y último punto. ¿Me aguantan un poquito más? Hace días no predicaba larguito. Hoy prediqué un poquito largo. Los que me están mirando desde el otro lado también, ténganme paciencia, no me apaguen el YouTube, por favor. Y terminemos el cuarto punto en esta tarde, que es la mejor adopción. Di la mejor adopción. Estoy hablando de un padre que no condena. Y el cuarto punto es la mejor adopción. Y este es el mejor punto de los 4, hermanos. Así que si me extiendo 40 minutos, aguántenme. Mentira, no va tanto, tranquilos, tranquilos. La mejor adopción. Hace unos días vi hay una serie de televisión que me gusta ver. Y hubo un capítulo muy particular en el que tenían que cocinar. Dijeron, el reto es el siguiente. Deben cocinar algo que les recuerde su infancia. Y yo les voy a preguntar ahorita a ustedes. Si yo les dijera, cocinen algo, algunos dirán, yo no sé cocinar. Pero si sabes cocinar, o si pudieras cocinar, cocina algo que te recordara tu infancia. ¿Qué cocinarías? Cada uno vendría un plato a su cabeza. En mi caso, probablemente cocinaría un arroz con leche o cocinaría un sudao. ¿Sí? Esos 2 platos me recuerdan la infancia. ¿Sí? Me recuerdan la infancia. Rico. Pero en esta serie que yo estaba viendo, hubo una persona que dijo, no tengo que cocinar. Porque pienso un plato y no viene ningún plato a mi cabeza. Era una persona que había sido abandonada cuando niña. La abandonaron. Y ella dice que no recuerda ningún plato en su cabeza. No recuerda ningún plato. Me hicieron ir la palabra. Ningún plato venía a su cabeza. Y entonces posteriormente la reúnen y le están hablando. Y entonces ella dice, es que a mí me abandonaron. Y esta parte es la que me gusta especialmente, que quiero compartir con ustedes. Ella dijo, a mí me abandonaron cuando niña. Mi mamá era alcohólica y me abandonó. Pero lo peor fue que una familia me adoptó
después de que había sido abandonada, me adoptó. Y después de haber sido adoptada, me volvieron a abandonar. Y mi infancia fue de abandono en abandono. Esta persona tuvo una mala experiencia de adopción. Pero yo este cuarto punto lo titulé La mejor adopción. Dice Romanos 8, 14 al 17. Dice allí: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos. ¿Qué dice en su Biblia, mi hermano, hermana? Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. La pregunta: ¿cómo sé que soy hijo de Dios? ¿Cómo sé que tú eres hijo de Dios? ¿Cómo tú mismo puedes saberlo? Porque eres guiado por el Espíritu Santo. ¿Cierto que sí? ¿Hemos aprendido eso, hermanos? Con que aprendas eso me doy por servido. Pero si no aprendes nada hoy, me voy por entristecido. Aprende algo de todo lo que he hablado hoy. Llévate algo, lo que quieras. Pero llévate algo en esta tarde. ¿Cómo sé que soy hijo de Dios? Porque el Espíritu Santo está en mi corazón y Él me guía. Y eso tú lo sientes, tú lo sientes. Si no has sentido nada así, no eres hijo de Dios. Y en el verso 15 dice: recibimos el Espíritu de adopción. El Espíritu de adopción. La adopción romana en el primer siglo es diferente a la adopción de hoy en día. Hoy en día, ¿uno a quién adopta? Uno adopta al bebé y entre más pequeñito, más probabilidad de adopción hay. Pero la adopción romana era distinta. La adopción romana era una adopción que se le hacía ya a niños más grandes, especialmente aquellos que ya conociese, se le pudiera evaluar su comportamiento y se pudiera ver qué tan bueno o tan malo era el niño. Porque lo que era un niño adoptado en el tiempo romano, lo que era, no era el peor de la casa, iba a ser el mejor. Y buscaban a alguien que cumpliera muchos mejores requisitos que los propios hijos. O sea, habían romanos que adoptaban teniendo ya hijos. Pero lo que ellos buscaban era que fuera alguien que fuera el líder de la casa. Entonces por eso buscaban lo mejor. Y este hijo, cuando era adoptado, a diferencia de hoy en día, bueno, no conozco la norma de hoy en día, pero hoy en día el proceso de adopción es muy difícil. En el caso del tiempo romano, el niño o el hombre, porque ya eran hombres también que a veces adoptaban, porque había hombres que no tenían a quién heredar, no tenían herederos, y entonces adoptaban a un de sus esclavos, sacaban a un esclavo y lo adoptaban como hijo, para que él heredara sus tierras y las administrara. Pero entonces él lo que hacía era que cuando lo adoptaba, era un proceso legal en el tiempo de Roma y había mucho orden legal como hoy en día, y entonces había todo un proceso legal en el cual ese hijo perdía todos sus derechos como hijo de la familia anterior. O sea, habían hijos que podían tener papás y aún a ellos los podían adoptar. El papá los cedía y el otro lo adoptaba. Era una negociación. No era necesariamente huérfano. También podía ser que tuviera papás y aún así lo adoptaban. Pero el requisito es que todos sus derechos de su familia anterior los perdía. ¿Sabes qué quiere decir que Dios te adopte a ti como hijo? Que tú pierdes toda la herencia pasada, pecado y muerte. Y eso es lo lindo de Dios. Y por eso es que es la mejor adopción. Muchos han crecido sin papá y sin mamá. Pero hoy te digo, para terminar, que Dios Padre es tu papá. Y si se lo permites,
Él puede adoptarte y no serás más huérfano. Y hay muchos vacíos, por más años que tengas, que quedan por la orfandad. Pero yo hoy te digo que el Padre te ama y te quiere adoptar. Y si te dejas adoptar por Dios, dice la Biblia, que serás heredero de todo y coheredero. Eso quiere decir que la herencia la va a compartir Jesús y tú, que ahora son hermanos, la van a compartir. Y ustedes saben que Jesús no es tacaño. Él no va a ser como esos hermanos que en una herencia se pelean. Él no te va a dejar lo peor. Él te va a compartir de una manera justa y te va a dar especialmente una familia. Recuerda que la provisión y la herencia de Dios no se trata de carro, casa o beca, sino de un cordero provisto. Como agua purificas, como olas en la arena, desvaneces mi condena, como aire que da vida a lo que ya no respira, soplas nueva melodía. Te necesito como siempre y más que nunca quiero verte. Jesucristo, ten mi corazón, toma todo lo que soy, aquí estoy, quiero darte adoración. Un momento juntos es mejor que una vida sin tu amor. Aquí estoy, quiero darte lo mejor. Como fuego, no te apagas en la noche más oscura, permanente esperanza, como roca, edificas de lo vil y rechazado, una casa para todos. Te necesito como siempre y más que nunca quiero verte. Oh, Jesucristo, ten mi corazón, toma todo lo que soy, aquí estoy, quiero darte adoración. Un momento juntos es mejor que una vida sin tu amor. Aquí estoy, quiero darte lo mejor. Quiero darte lo mejor. Quiero darte lo mejor. Quiero darte lo mejor. Tú mereces mi mejor adoración. Te necesito como siempre y más que nunca quiero ver.